¿Cómo andan? El capítulo de hoy lo vamos a dividir en dos partes, porque si no quedaba larguísimo y por otro lado no daba editarlo porque la verdad que fue muy divertido. Así que vamos a llegar hasta preguntarnos cómo hacemos, cómo hizo y cómo hace Britney para mantenerse cuerda hasta que ya no pudo. Y luego todo lo que conocemos, siempre en base a la astrología y a ver su carta astral, cómo va avanzando las revoluciones año tras año, las revoluciones en los años donde se convirtió en una mega superestrella y dueña de este universo, y los años que empezó a tropezarse con su propia falta de recursos para gestionar sus emociones y su vida, que tampoco estuvo muy ayudada por el entorno. Así que hasta ese momento llegamos y después avanzamos con la otra parte. Que lo disfruten. Hola, hola, probando. A ver, a ver. Puta, ¿cómo estás? Habla puta ahora, a ver. Habla vos, puta. Habla ahora, a ver, puta. Trola. Hola, mi nombre es Sebastián Ricard. También me dicen Bastian por mi cero en Instagram. A ambos nombres respondo y algunos otros apodos también. Este es un podcast juego ventilador personal al que considero que a nadie le va a importar, pero como para mí es justamente un juego, tampoco me importa. Bienvenidos a Excel de Cosas. El nombre es un homenaje a la cantidad de contenido que guardo en el Excel de cosas que me chupan un huevo, pero que al mismo tiempo de muchas de ellas aprendo un montón. A veces a modo de revelación surgen en ese momento bien necesario, se acciona la función buscar y ahí estoy, usando las cosas del Excel para la vida. Bueno, la imagen es la siguiente. Tenemos una carta acá a la izquierda, tenemos a la derecha álbums, CDs, vinilos, un libro, una Britney Simpson, todo para que nos tome la energía de Britney, porque hoy es su cumpleaños, pero no es porque hoy sea su cumpleaños que vamos a hablar de ella, sino porque ya lo habíamos pensado, ¿no, Patricia? Así es. Así que esto fue como mágico porque habíamos pensado en hablar de Britney, su carta y demás, por el último episodio que hicimos hablando de las energías y de cómo usar la carta como mapa de nuestra vida. Y si de alguien sabemos la vida, es de Britney Spears. Entonces, ¿cómo podemos usar, cómo podemos aplicar la carta como para ver qué nos va marcando el destino o qué podemos esperar o qué podemos entender? Porque no todo es futurismo, también podemos ver qué nos pasó, por qué nos pasó, qué tendencia teníamos energéticamente para que nos pasen las cosas que nos pasaron. Así que, Pato, te dejo arrancar. Bueno, en primer lugar, yo no sabía nada de Britney, así que me tuve que empapar estos 3 días y estoy totalmente tomada por la energía Britney. Contale a la gente qué te pasó. Bueno, todo no lo puedo contar, pero Pero lo que se pueda contar. no, básicamente la canalicé a Britney. A ver, Tuviste una experiencia de posesión sí, empecé a escribir como si fuese Britney, como que sentí su dolor, o sea, es inexplicable igual. Sí. Es como que, igual siento como que hay cosas arquetípicas en la vida, como por ejemplo en este caso es el dolor, y al ver la historia, de ver la carta, empezarme a meter a través también de sus años más vulnerables, es como que tomé la energía y estoy como súper sensible. Es como un actor que actúa, que lo toma el personaje, bueno, a mí en algún sentido me tomó Britney. Tomó Britney, pero toda Sí, tomó. sí, la verdad que entera. Me gustaría tener parte de su fortuna, pero bueno, no puedo. Pero bueno. Pobre mujer igual, Sí, o sea, pobre mujer. ya vamos a hablar, pero sabemos también que la vida de Britney, la fortuna de esa mujer, tuvo un precio altísimo. Sí, la verdad que sí. Bueno, en primer lugar, hablar de su carta. Ella es Sol en Sagi, obvio. Estamos en Sol en Sagitario Sí. desde hace unos días, todo se vuelve más liviano porque veníamos de esa oscuridad. Que le mandamos un beso a la gente de Escorpio. Pero sí, veníamos de un cambio de piel que decía, basta, dejame un poco. Encima con Mercurio retro hasta el 29. Déjame vivir un poco. Sí, el 29, sí, ya está directo, estamos en Sagitario, está el arbolito armado acá. Un poco de aire, necesito un poco de aire. Así es. Así que Sagi tiene igual esa fama que no es tan así. Nosotros ahora vamos a hablar de algunos aspectos copados de Sagi, que es esto de la alegría, de expansión, de también ser gente con suerte en algún sentido, porque lo rige Júpiter, de que todo joda, fiesta, pero bueno, tiene también un lado, a veces Sagi cuando se pone
se emperra en ser bastante dogmáticos, ¿no? Y en cerrarse, que esto es así, de esta forma, y es así forever. Pero bueno, en el caso de Britney es como que se ve mucho como esa energía en sus primeros años de carrera, ¿no? Como una persona joven, fresca, esto de transmitir la alegría, la fiesta. No sé vos cómo lo ves, que por ahí tenés más experiencia. Sí, ella La historia de Britney. desde chica cuando la veíamos en las notas o en los primeros álbums, que era todo risa. Ella lo que tenía, que yo te contaba hace un rato, si vos te pones esto que hablas de la suerte Sí. y de pegarla y demás, hoy mirándolo desde el 2025, siendo una persona de 38 años, ya. Britney, a ver, desde lo técnico de ser una estrella pop, la voz es algo que no puedes decir Britney lo que tiene es la voz. Incluso la llevaron a cantar a un tono que no existe y después no pudo cantar en vivo durante casi toda su carrera. Pero la mina bailaba, transmitía una luz que yo creo que nadie, más allá de porque la amo desde siempre y para siempre, la luz que ella tenía Claro. cuando bailaba, la luz que ella tenía en las notas, la alegría que transmitía cuando, en todos los MTV que la hemos visto, era como, porque era una sexualidad que no era burda. Siempre decimos eso con los chicos. Que hoy las pibitas, esto es un comentario de señora, pero Te das falta de señora que las chicas de ahora no. Esto es de vieja ya, pero sí. Hoy las pibitas, qué sé yo, vamos a comparar, vamos a caer en la comparación. Tate McRae, que yo la amo, me encanta cómo baila, me encanta cómo canta, me encanta todo, pero es burda. Entonces la sexualidad, Britney tenía una sexualidad que no llegaba a Es que era ser- sensualidad, Era la sexualidad. Exacto, era sensualidad. Eso, ahí va. El fuego en sus coreografías, el fuego en su manera de cantar, el fuego en cómo vivía ella en su momento, lo que decía, la alegría que ella irradiaba, la sonrisa que ella tenía. Y creo que es parte de todo ese combo que tiene Sagitario y que no sé, siempre cae bien. Es mi signo favorito también. Puede ser que esté un poco condicionado con eso, pero ya, es mi signo favorito, mis mejores amigos son Sagitario. Siempre encuentro como en Sagitario esta cosa de ala, ¿viste? Como Claro. va, venga, Pase que que pase. pase, que Sí. seguimos festejando. Sí, pero bueno, así como pasan las cosas, ¿no? Sí. Porque después, con el diario del lunes, vemos que Que no todos están así. sí. Pero bueno, tiene también esto que decíamos de que Sagitario lo rige Júpiter, y ella tiene Júpiter en casa 2, que, bueno, las casas hablan de los ámbitos de vida, ¿no? En este caso de los recursos de ella, cómo genera recursos, de sus habilidades, etcétera. Entonces tiene algo ahí que la verdad que su carrera, o sea, la mina era don nadie y de repente graba un disco, no la conocía nadie y vende 1,000,000 y pico de copias en una semana. O sea, obviamente que la plata también, así como el reconocimiento de ella creció un montón, el tema económico también. Así que hay algo también en relación a eso que después ella va a tener como muchos movimientos dentro de esa casa 2 de los recursos, porque obvio que todos quieren venir a Chupa sangre, sí, a pasar sangre, básicamente, sí. Todos discográficas, todo familia, todo. La gente que se le acerca, ¿no? Porque también esto de crecer tan rápido, en todos los sentidos, no solo en la exposición pública, sino en el tema económico, hace que uno no tenga como los recursos para poder separar, ¿no? Yo te hago una pregunta. Sí, Crecer tan rápido, ¿se crece de verdad? No, esto es cuestión de maduración y es a través de los años. Claro. Pero bueno, como ella era muy chica, la verdad que hubiese estado bueno tener una contención acorde. Ahora también, no es fácil, ¿no? De repente con una familia también que, bueno, la familia es una mierda. Sí, sí, digamos, Todo hay que decirlo. la comida es una mierda. Pero más allá de eso, tampoco tenían una experiencia tipo de productores o en la escena del espectáculo. Tampoco tenían una estructura armada como para, si ellos no podían darle la contención necesaria, poder acercarle a la gente que sí lo puede hacer. Sí. Él venía de una parte rural, de un pueblo totalmente rural, de la parte sur de Estados Unidos, que en comparación con la del norte sabemos que está un poco más atrasada en derechos humanos desde siempre. Entonces, el contexto familiar de Britney, ella en el libro, lo primero que empieza a hablar del libro es que a la abuela de ella, por un tema que hubo en la familia, le empezaban a dar litio para calmarla. Entonces, Tranqui. tranqui.
que después lo que hicieron con ella. Toma tu litio, como si fuese negocio. Sí, una cucharadita de litio, mamita, que te va a hacer muy bien. Claro. Entonces, no había una contención, sino si te rompías, había una solución rápida, entre comillas la palabra solución, para arreglarte, pero no había una contención psicológica. Y ella trabajó desde muy chiquita. Porque con esto de llevar a los castings, con esto del Club de Mickey Mouse y jugamos a todos, sí, jugamos un poco también a trabajar, porque empezamos a ganar dinero. Vamos a jugar que nos mantiene. Sí, juguemos a que tenés. Juguemos a que nos compras casas, a cada uno. Y no. Y bueno, otro de las características de su carta es su luna en Acuario. Su luna en Acuario que tiene que ver, la luna tiene que ver primero con lo emocional, ¿no? Y esta cosa de Acuario un poco disruptiva, un poco que se interrumpe, un poco que, bueno, que puede venir cualquier cosa. Y también puede venir mucha creatividad, ¿no? Eso también lo va a marcar porque hay un punto entre esta energía por ahí sagitariana y acuariana que tiene que ver con la libertad, y esto yo pienso y viendo a través no solo de su carta, sino de las revoluciones en los años por ahí picos de su carrera o picos de su vida pública, que la va a acompañar eso, ¿no? Como la búsqueda de la libertad. Y ella redescubriéndose en esa libertad, porque yo creo que al principio ni sabía qué tipo de libertad necesitaba. Yo por lo que vi y por los ataques que le agarraron, sobre todo el pico 2006-2007, tiene que ver con una búsqueda de querer llamar la atención y no saber cómo, ¿no? Y toda esta parte de falta de maduración que tiene, la hace comportarse como un adolescente. Pero eso de llamar la atención también es como medio gozoso, porque ella al mismo tiempo siempre decía que le gustaría ir al supermercado y no necesitar seguridad. Pero ella le cruzaba el moño y se iba a Starbucks y se compraba un frappuccino a las 5 de la Y tarde. es esa cosa, esto por ahí, la luna en la luna en Acuario, de hacer lo que se me canta, tipo. No me digas. Y también ese Marte que tiene un Marte en casa 12, o sea, no me quiero poner tan técnica, ¿no? Pero como eso de salir impulsivamente a hacer algo sin medir las consecuencias, ¿no? Porque un poco le hablábamos antes de que si por ahí te querés ir a tomar un café y no querés que nadie te joda, tenés la guita como para tomarte un jet y tomarte 2 días a un lugar que no te conozca nadie o que haya menos gente y poder hacerlo. Pero evidentemente había algo, y también todo el morbo que tienen el tema de los paparazzis en Estados Unidos, que elevan una figura, la endiosan y después la persigue, y hasta que no esté en una zanja cagada a palo, no la suelta. Hay un capítulo Hay un goce con eso, hay un ¿viste? capítulo de South Park que es en chiste, pero es real, que lo sacaron apenas, fue lo de la presentación de Britney en el 2007 en los MTV, que en el dibujito lo que hacían es que toda la sociedad, de manera implícita, como que criaba una superestrella, la llevaban a la cima para después destruirla y la sacrificaban para que la cosecha dé bien. Es como que. Bueno. Y la llevaban y mostraban una Britney que se le había explotado la cabeza y la hacían bailar y no tenía cabeza y la llevaban a todos lados. Es que es lo que pasó, boludo, es tristísimo. Sí. Pero no lo hicieron con él, o sea, lo hacen recurrentemente, ¿no? Bueno, Taylor Swift sobrevivió a eso cuando sacó 1989. Me parece que tenía otro tipo de contención, ¿no? Sí, Taylor tiene otro tipo de condición, otro tipo de familia, Sí, exacto. más, y otro tipo de madurez, me parece. Pero sobrevivió a que en el mejor momento de su carrera la empiezan a destruir, le empiezan a hacer bullying desde Twitter diciendo Taylor Swift is over, y la quieren destruir, y entre comillas, muchísimas comillas, la llegan a destruir porque ella como que se va 2 días de la escena, y después vuelven con un álbum que entre muchísimas comillas no fue tan exitoso como el anterior, pero hoy Taylor está en su mejor momento de su carrera. Claro. Como que le dio 3 vueltas de rosca a esa situación. Taylor también es de Sagitario, como Gachi, Pachi y Britney. Pero es como que a lo que voy con Taylor es que lo hacen y funciona de esa manera. Y creo que acá también hay un morbo medio parecido. Hay un morbo medio parecido a ver a los artistas destruirse, o a las personas que estuvieran en la cima, verlas caer y verlas destruidas. Sí, porque me parece que es una parte muy nuestra, ¿no? De admirar, y por otro lado, de que los sentimos cerca con sus miserias, porque nos podemos ver reflejados en esas miserias. Entonces ahí es como que los sentimos un poco más cercanos. Pero bueno, tiene facto. Te tomó Britney y tuviste sintió su dolor. Ni me tomó Britney, sí, sentí su dolor. Estoy triste todavía. Sí, y bueno, seguimos hablando de sus energías. Sí. Su ascendente es Libra.
Así que va a ser un tema también. El ascendente tiene que ver con los aprendizajes de vida, ¿no? Es una energía por ahí con la que no nos vemos tan reflejados, pero que es nuestra y la vamos incorporando en la vida a través de vínculos o de acontecimientos que suceden. Y este ascendente Libra le va a traer tema de pareja, poder llegar a acuerdos, temas legales, y compartir en sí, ¿no? Entonces, también a través de los años, sobre todo de los años picos, se va a mover mucho estas energías de llegar a acuerdos, de tener que negociar, tener que ir a la justicia, de todo lo que le lleva tiempo, ¿no? Resolver, que yo no sé ahora si está del todo resuelto, pero tengamos en cuenta que ella tuvo una tutela que iba a ser un año, terminó siendo 13. Terrible. Y ahí el tema de la justicia, ¿no? Porque también no lo podía pelear demasiado porque básicamente estaba encerrada y justicia cero. Estaba encerrada. Los jueces estaban entongados con los representantes. Los representantes estaban entongados con psiquiatras. Los psiquiatras estaban entongados con el padre y todos haciéndose los pelotudos y ella no estaba, no podía hablarlo. Recién en el año de que Free Britney se hizo como importante a nivel mundial, ella pudo tener una declaración hablada sobre lo que quería hacer. Porque si no, presentaban notas que no le daban bola. Porque había una recomendación médica desde los psiquiatras de que todavía no podía salir de la tutela. No podía hablar, aparte básicamente porque la tenían encerrada y ella se terminaba enterando porque alguno de onda le decía, pero estaba recontra monitoreada la mina. Era como muy difícil poder acceder a información de lo que estaba sucediendo al exterior porque estaba encerrada, o sea, literal. Esto lo marca mucho también, ¿no? La casa 12, que es lo que habíamos hablado un poco antes, de los ámbitos de vida. La casa 12 a veces está, a veces no, una de sus características es el tema de los encierros, ¿no? Y ella ahí tiene su Marte y también ahí veo un poco el desequilibrio. Igual no sé después si querés o más adelante nos metemos en su carta, pero ella también, en los años que le pasa de todo, antes de que le agarre el ataque del 2007, ella tuvo 2 niños y después lo dice en el libro, que aparentemente tuvo una depresión postparto y me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Que ahí también, y que todavía no tenía la edad suficiente, o sea, que no tenía la madurez suficiente, no la edad suficiente, no la podía afrontar, pero tampoco tuvo la ayuda necesaria, ¿no? Bueno, pero en ese momento, lo habíamos hablado un rato antes, pero ahora que están ustedes lo hablamos de vuelta. El tema que si nosotros hubiéramos tenido una prima que lo estaba haciendo, hubiéramos dicho, che, boluda, Cuídate, Negri. cuídate, Negri, porque la verdad, no puedes ir a Las Vegas con tu novio de la secundaria, casarte. Ah, sí, porque se casó 2 veces este año, 2003, 2000, la Rebo del 2003, se casa en el 2004, creo que enero, febrero, por 55 horas con un amigo de la secundaria. O sea, más triste que eso. Pero eso a cualquier prima o a nosotros mismos nos puede pasar. A ver, ¿por qué a Britney no? Si tiene la plata, los medios y la borrachera necesaria como para hacerlo. Ay, pobre mujer. Entonces, ¿cómo, más allá de que el pico que nosotros conocemos es 2007, ya venía una turbulencia bastante importante? Sí. Yo creo que en esos años, por lo que vi, es que se genera todo. Porque creo que, ¿cuándo fue? 98, 99, su primer disco. 98. 98, 99. Y bueno, ahí fueron años intensos. 2003, 2004, a mí me parece que la mina recién ahí hace contacto con todo el poder que tiene, con la guita que tiene, pero lo hace de una manera súper adolescente. Súper adolescente. Y también yo creo que con todas estas ansias, porque también había tenido con Justin el tema de que ella estaba recontra enamorada, qué sé yo, que se cortó la relación tipo abruptamente. Y yo creo que algo de tener que vincularse con un otro, de ponerse en pareja, como de enamorarse, como esa necesidad de enamorarse. Pero bueno, no va así te cagas. O sea, el común de la gente no le pasa que va y se canta. Aparte, 55 horas casado con este pibe porque anulan el matrimonio y 3, 4 meses después conoce al otro chabón y se casa ese mismo año. O sea, No, pero a ver, partido más luna en Acuario. era como muy fuerte porque ella de Justin, que era, incluso Justin y Britney vendían que estén juntos porque era como... Todo lo que quieren las guachas. Claro, la industria era como, dos personas lindas, flacas, blancas, millonarias, estaban juntos, era como, ¿qué mejor? La heteronorma. ¿Qué mejor? Claro. Cuando se vistieron los dos de jean y fueron a los MTV, o sea, era cuando se vestían de básquet, iban a ver básquet, era todo hermoso, todo bien hecho, y de pronto, ya tiene su flor de pelotudo, y todo lo que viven los dos, que también los dos eran chicos, el aborto que tiene Britney sola en el baño, sin que esté él que la deja por mensaje de texto,
todo muy aniñado, digamos. Es que O sea, es algo de adolescente. todo es muy Igual, adolescente. es que sí, de chico. Tenía Es que 31 igual. igual los dos vivían en un termo realmente, ¿no? Es que porque no tuvieron una adolescencia, no tenían una vida común. No. No solo eso, sino que no tenían, o sea, estaban haciendo lo que podían realmente. No tenía recursos emocionales No. para gestionar las cosas. Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, viene eso, después viene lo de Jason, 55 horas casadas, y después conoce el pelotudo de Kevin, que no hay nada peor, con el que tiene los 2 hijos. También, pero todo seguidito también, porque Justin, Jason, Kevin, hijo 1, hijo 2, Sí. en un todo En en 3 años. 2004 se casa, 2005 primer hijo, 2006 2006 segundo segunda. hijo. Sí. Y ese 2006 pide el divorcio a Sí, fin de año. porque le paga, Britney le pone la patita para que Kevin grabe un álbum, que quiénes son, y encima él no la recibía, porque le mandaba mensajes y no le respondía, lo llamaba y no le respondía, entonces se va un día ya con los 2 pibes hasta donde él estaba grabando, y tiene el tupé de no querer recibirla, y ahí esta mujer volcó. Colapsó. Y que, imagínate. Sí. Y ahí viene la parte que nos acordamos de que le rompe los autos, Britney con el paraguas, ya pelada porque se va a pasar, empezamos con todo. Le pintó. Sí, y tengamos en cuenta que cuando en el 2005, ¿2005 era? Sí, creo que yo tenía 24 años, 2005, que nace su primer hijo. Tenía 24 años la piba. Tenía 24 años y hablamos un poco del retorno de Saturno, que a ver, tiene que ver con, Saturno tiene que ver con la madurez, con la estructura. Nosotros solemos tener entre los 28 y 30 años aproximadamente el retorno de Saturno, que tiene que ver que Saturno, el planeta Saturno, está en el mismo grado que cuando nacemos. Y bueno, es esto, ¿no? El arquetipo de la madurez. No es que Saturno está en tu grado y de repente madurás, pero digo, es como un proceso que uno va haciendo a lo largo de su vida. Esta piba tenía 24 años. Entonces era imposible que pueda autoponerse límites, ¿no? De que pueda hacerse cargo de su propia vida. 24 años, 2 matrimonios, 2 pibes y una carrera de la puta madre. Yo creo que terminó volcando. Y una familia que mantener, porque Sí. no es que se pusieron a trabajar. Exacto. Incluso en esos años, cuando la pelotudita de la hermana empezó a trabajar en Nickelodeon, que le fue bien y ella se comió el mundo pensando que iba a ser la nueva Britney Spears, pobre Miguel, queda embarazada a los 16 años. Entonces Britney también entra en esa de hacerse cargo de la imagen de la hermana, de pelear con los medios por la hermana embarazada, de decirle, yo creo que a ella también se le juega su aborto, Sí. que se arrepintió hasta el día de hoy, o sea, en el libro lo dice como que, Sí. a ver, sufrió mucho, para mí se le jugó todo junto, y de pronto la forra esta queda embarazada, y bueno, y todo lo que vino después. Digo forra porque después hoy Jamie Lynn habla mierda de Britney, tiene un libro, todo hablando mierda de Britney. Cuando era pendeja, ella no quería ir a una de las casas que Britney le había comprado. Que Britney le había comprado porque no le gustaba. No le gustaba. Ay, pero qué pelotuda. Cómo la odio. Bueno, todo eso Britney también lo tenía en la espalda. Tenía una carrera, tenía 24 años. Sí. Todo eso que nombras Sí. estaba en la espalda de esta nena. Sí, y yo creo que también que esto de Saturno, ella lo tiene en la carta, lo tiene como posicionado en un lugar muy importante, ¿no? Y que va a ser algo que va a tener que trabajar toda su vida, ¿no? De poder ponerse estructura. Va a ser algo que va a ir desarrollando, que va a ir descubriendo. Y ella lo tiene también conjunto a Plutón, que tiene que ver con todo esto de la manipulación, de los juegos de poder, de hacerse cargo hasta con el poder propio que tiene, ¿no? Entonces, hay años como muy críticos que ella como que lo empieza a esbozar, ¿no? Que empieza a tener como relación, contacto con su propia energía. Y creo que también que uno de los disparadores que vi en los tránsitos que tuvo de los años fue el tema de la maternidad. Yo creo que ahí hace mucho contacto con el poder que tiene, porque tiene el poder de crear vida, y también esto que se le juega con la maternidad de hacerse cargo de algo. Es como que yo siento que ese es un primer momento que ella contacta con esa realidad. Y también esto que vos decís, que también se le abre como mucho de su propia niñez y de su propia familia, ¿no? Como que a partir de ella ser madre, se le despiertan un montón de cosas que vivió ella de chica. Y esto que hablamos del retorno de Saturno, ¿no? De no tener la madurez necesaria, ella lo proyecta en el padre, ¿no? Entonces tiene como... peor. Sí, lo odiamos al padre. No hay nada peor. Que es como una mezcla, yo creo que de admiración, de rechazo y miedo también, de mucho miedo.
Y bueno, y aparte el padre también era alcohólico, Toda, era de- horrible, ¿no? Y como que ella igualmente necesitaba como esa aprobación ajena, ¿no? Era Porque asoneó la energía de la madre todo. Sí, Porque sí. eso también. Es que era muy chica, boludo, 24 años, 2 pibes y toda esa carrera y con esa depresión aparte. ¿Cómo haces?